Bueno, arranquemos una buena vez. Porque si seguimos organizando quién empieza y quién termina, no vamos a hablar nunca. E igual, ya les digo algo desde ahora. Yo no creo que la filosofía sea tan necesaria como muchos dicen. Siento que muchas veces la gente la usa para complicar cosas simples. Hay personas que se pasan años buscando el sentido de la vida y mientras tanto no viven nada, ¿no? Para mí, el problema es que la filosofía a veces convierte preguntas normales en discusiones eternas, que casi nunca llegan a una respuesta concreta. Pero justamente eso es el punto de la filosofía. El ser humano no se conforma solamente con existir. Necesita entender por qué vive, por qué funciona, y cómo funciona el mundo, en qué sentido tiene las cosas. Si nadie hubiera cuestionado nada, todavía seguiríamos creyendo cualquier explicación sin analizar. La filosofía aparece cuando alguien deja de aceptar lo que todos dicen y empiezan a pensar que por sí mismos. Yo creo que ambos tienen algo de razón. Porque sí, hay filósofos o personas que usan la filosofía para parecer más inteligentes y terminan hablando de una forma tan complicada que nadie entiende nada. Pero también es cierto que la filosofía ayuda muchísimo a desarrollar el pensamiento crítico. Y gracias a ella empezamos a surgir preguntas sobre la justicia, la verdad, la moral o incluso el conocimiento científico. Además, hay algo muy importante. Filosofar no significa solamente leer filósofos antiguos o discutir conceptos difíciles. Filosofamos constantemente aunque no nos damos cuenta. Cuando alguien se pregunta si está tomando una buena decisión, si una acción es correcta o que tiene o que quiere hacer con su vida, ya está entrando a cuestiones filosóficas. El problema es que muchos piensan que la filosofía sirve únicamente para debatir temas y no ven que en realidad afecta la manera que vivimos. Igual sigo pensando que muchas veces pensar demasiado termina siendo peor las cosas. Hay personas que analizan tanto todo que nunca toman decisiones. Se cuestionan qué carrera elegir, qué quieren realmente, o cuál es el verdadero sentido de la felicidad y al final se paralizan completamente. Mientras otros simplemente la viven, se equivocan y siguen adelante. Pero vivir sin cuestionarse, nada también es peligroso. Porque mientras siguiendo ideas que ni siquiera elegiste vos, mucha gente repite pensamientos políticos, religiones o sociales, solamente porque crecieron escuchándolos. La filosofía sirve para preguntarse si realmente creemos en esas ideas o solamente las heredamos. Eso pasa muchísimo. Hay personas que nunca se preguntan por qué piensan lo que piensan. Simplemente aceptan lo que le enseñaron desde chicos y cuando alguien cuestiona esas ideas se enojan en vez de debatirlas. Exactamente, la filosofía no busca discutir todas las creencias, sino analizarlas críticamente. Porque si una idea es realmente sólida, debería poder defenderse mediante argumentos y no solamente diciendo siempre fue así. Sí, pero tampoco podés vivir dudando de absolutamente todo. Imagínate levantarte cada día cuestionando cada decisión mínima de tu vida. Es un garrón. No sé si se trata de cuestionar cada cosa pequeña, sino cuestionarse cosas importantes. Por ejemplo, que entendemos por la libertad, por justicia o por felicidad. Son conceptos que aparecen obvios hasta que alguien los analiza a profundidad. Y además cada época tuvo una idea distinta sobre esas cosas. Lo que hoy consideramos normal antes podía parecer incorrecto, e incluso viceversa. Eso demuestra que muchas veces las sociedades cambian porque ciertas personas se animaron a cuestionar
lo establecido. Si nadie hubiese pensado diferente, probablemente seguiríamos viviendo bajo normas muchísimo más injustas. Bueno, aunque también hay algo cierto. Algunas personas usan la filosofía como excusa para sentirse superiores. Hablan complicando a propósito para parecer más inteligentes que los demás. Eso no es culpa de la filosofía, sino de quienes la usan mal. Filosofar no debería alejarte de la gente, debería ayudar a entender mucho mejor la realidad. La muerte. Bueno, pasando a otro tema, para mí la muerte es probablemente la pregunta más importante de toda la filosofía, porque desde el inicio de la humanidad, las personas intentaron entender qué significa morir. Y tiene sentido. La muerte es lo único que absolutamente todos sabemos que va a pasar. Pero nadie entiende realmente qué hay después de eso. Yo creo que justamente esa incertidumbre es lo que más miedo me da. El ser humano quiere respuestas para todo y acá no puede tenerlas con seguridad. Por eso surgieron tantas religiones y creencias distintas sobre el más allá. Algunas hablan de la recreación, no, de la reencarnación, perdón, y otras del cielo e infierno. Y otras creen que simplemente dejamos de existir. Aunque muchas veces esas creencias aparecen porque las personas necesitan sentirse menos vulnerables. Pensar que existe algo después ayuda a soportar la idea de la muerte. Bueno, sí. Porque aceptar todo que termina puede ser desesperante. Imagínate pensar que un día simplemente deja de existir y listo. Pero también hay filósofos que decían que la muerte le da sentido a la vida, porque si viviéramos eternamente probablemente nada tendría importancia real. Claro, pero saber que con el tiempo es limitado hace que valoremos más ciertas experiencias. Bueno, eso sí coincido completamente. Hay personas que saben muy perfectamente que la vida es corta y aún así desperdician muchísimo su tiempo. Porque el ser humano vive contradiciéndose. Todos saben que van a morir, pero actúan como si nunca fuera a pasar. Y la sociedad ayuda mucho a eso. Constantemente estamos diciendo distraídos con el trabajo, redes sociales, estudios o entrenamiento para evitar pensar en cuestiones profundas. Porque pensar demasiado en la muerte obliga a aceptar que somos frágiles o que no controlamos todo. Igual, yo creo que obsesionarse con la muerte tampoco ayuda mucho. Hay gente que vive con tanto miedo al final que termina sin disfrutar del presente. Yo qué sé. Pero ignorarla completamente tampoco cambia nada. La muerte sigue existiendo aunque intentemos no pensarla. Además, la muerte también genera preguntas sobre qué dejamos en el mundo. Mucha gente quiere ser recordada porque no soporta la idea de desaparecer totalmente. Y ahí aparece otra vez cuestiones filosóficas sobre el sentido de la existencia, sobre qué significa realmente vivir una buena vida. El orden. Yo creo que existe cierto orden en el universo. Las leyes básicas, los ciclos naturales y el funcionamiento de la naturaleza muestran que hay una estructura. Pero también existe muchísimo caos. Como ejemplo, guerras, accidentes, enfermedades, injusticias. Si realmente hubiera un orden perfecto en el mundo, no sería tan desordenado. Capaz el problema es pensar que el orden significa perfección. La naturaleza tiene caos constantemente y aún sigue funcionando. Eso parece interesante. Tal vez el orden y caos nos son opuestos absolutos, sino parte necesaria de la realidad. Además, el ser humano tiene una necesidad enorme de ordenar todo. Organizamos horarios, reglas, leyes y rutinas porque el desorden nos genera inseguridad. Sí, pero también creo que muchas veces las personas
se obsesionan demasiado con el control. Quieren planificar absolutamente todo. Y cuando algo sale diferente, sienten desesperación porque se rompe la ilusión de control. Eso pasa mucho en la sociedad también. Algunos gobiernos usan la idea de el orden para justificar el control excesivo o la falta de libertad. Sí, pero aunque tampoco podríamos vivir sin ningún tipo de orden. Imagínate una sociedad donde nadie respeta reglas básicas. Sería imposible convivir así. Pero muchas reglas también existen solamente porque, yo qué sé, siempre estuvieron. Y ahí aparece nuevamente la filosofía, cuestionando si ciertas normas son realmente justas o simplemente convienen para quienes tienen poder. Los mitos. Los mitos fueron fundamentales para las primeras civilizaciones, porque eran la manera de explicar fenómenos que no entendían. Claro, antes una tormenta no se entendía científicamente. Se pensaba que era la acción de algún dios. Bueno, Franco. Aunque también creo que algunos mitos frenaron muchísimo el pensamiento, ¿eh? Porque el pensamiento racional durante siglos... Sí, pero tampoco hay que pensar que eran simples tonterías. Los mitos reflejaban miedos, deseos y valores humanos. Además, ayudaban a responder preguntas enormes sobre el origen del mundo, la vida o la muerte. Y aunque hoy tengamos ciencia, siguen existiendo mitos modernos. Eso sí, Franco, totalmente, ¿eh? Yo opino lo mismo. Hoy mucha gente cree que tener dinero automáticamente te hace feliz. O que la fama convierte a alguien en una persona superior. Por cualquiera. Sí, pero las redes sociales aumentaron muchísimo eso. Muchas vidas parecen perfectas cuando en realidad muestran solamente una parte. La diferencia es que antes los mitos hablaban de dioses y héroes. Ahora hablan del éxito, perfección o poder. Por eso el paso del mito al logos fue tan importante. Los filósofos empezaron a buscar explicaciones racionales y argumentadas. Y bueno, Franco, aunque tampoco creo que la razón pueda explicar completamente toda la experiencia humana. No, pero si permite analizar las cosas críticamente una vez de aceptarlas solo porque alguien las contó. Los presocráticos. Los filósofos presocráticos fueron revolucionarios, porque intentaron explicar el orden del universo usando la razón y no los mitos. Tales, el Mileto decía que el agua era el principio de todas las cosas, porque observaba que toda la vida dependía de ella. Sí, pero también estaba Anaxímenes, que propuso el aire, y Anaximandro habló del Alpeiron, creo que era. Algo infinito e indefinido. Bueno, sí, es muy impresionante eso. Es que están intentando encontrar explicaciones, por así decirlo, naturales, sin tener tecnología moderna. Y después aparece Heráclito, diciendo que todo cambia constantemente. La famosa frase de que nadie puede bañarse 2 veces en el río resume perfectamente su idea. Porque el río cambia constantemente y las personas también. Y para mí, sinceramente, creo que Heráclito tenía bastante razón, ¿eh? Pero bueno, todo cambia. Nuestras ideas, relaciones, hasta nuestra propia personalidad. Pero Parmenides decía exactamente lo contrario. Para él, el cambio era una ilusión y el verdadero ser permanecía igual. Y ahí aparece uno de los debates más importantes de la filosofía. Si la realidad cambia constantemente o existe algo permanente detrás de todo. ¿El problema del origen cambió la permanencia? Bueno, yo creo que el cambio domina bastante, absolutamente todo, ¿no? Las personas no son iguales como eran hace unos cuantos años.
Y sí, pero algo debe permanecer, porque si todo cambiara completamente, no podríamos reconocer identidad en nada. Capaz la realidad tiene una mezcla entre cambio y permanencia. Eso se nota incluso en nosotros mismos. Cambiamos muchísimo con el tiempo, pero seguimos sintiendo que somos la misma persona. Bueno, y sí, aunque hay experiencia que transforma tanto a alguien que parece otra persona, sinceramente, ¿eh? Completamente distinta. Sí, pero todavía existe continuidad entre quién era antes y quién es ahora. El ser humano busca estabilidad constantemente, porque el cambio genera inseguridad. Por eso buscamos relaciones duraderas, recuerdos y rutinas. Necesitamos sentir algo que permanece mientras todo cambia alrededor. Bueno, sí, pero mira que y aún así nada permanece igual para siempre. Lo interesante es que todos tenemos opiniones distintas, y aún así seguimos discutiendo las mismas preguntas que existían hace miles de años. Porque la filosofía no busca una respuesta definitiva y única. Yo creo que sinceramente busca enseñar a pensar críticamente o argumentar. Bueno, eso es verdad, pero aunque yo sigo creyendo que algunas personas piensan mucho, demasiado, y terminan alejándose bastante de la realidad. Sí, pero yo sigo creyendo que vivir sin cuestionarse nada hace que uno simplemente repita ideas ajenas. Quizás el equilibrio está en pensar muy profundamente, pero sin dejar de vivir. Porque al final, preguntas como el orden del mundo, la muerte, el cambio o el sentido de la existencia siguen acompañándonos en el ser humano desde el comienzo de la historia y probablemente nunca desaparezcan.